Hola, ¿qué tal? Soy David Bergel. A continuación, les voy a presentar un video sobre los principios rectores en justicia penal militar de Colombia. El primer principio que veremos es el de presunción de inocencia. La presunción de inocencia nos indica que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una declaración judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Este es, por así decirlo, uno de los principales derechos de los que goza toda persona que sea investigada dentro de una actuación penal militar, y bajo ninguna circunstancia este derecho de presunción de inocencia podrá ser quebrantado, a menos que se produzca una declaración judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Reconocimiento de la dignidad humana. Toda persona a quien le sea atribuible la comisión de una conducta punible tiene derecho a que ella sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En ella se le respetarán las normas internacionales reconocidas sobre los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Bajo ninguna circunstancia podrá haber violación de los mismos. La defensa técnica. Quien sea imputado o procesado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado libremente escogido por él, de oficio o público, y a comunicarse libre y privadamente con él durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, y a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Este derecho de defensa técnica, al igual que el de la presunción de inocencia, es uno de los derechos más importantes de los que goza toda persona que se encuentre investigada dentro de un proceso penal militar. Este principio de defensa técnica reúne varios derechos de los que goza el procesado. Primero, tiene derecho a un abogado, el cual puede ser escogido libremente por él. También podría ser de oficio o público, y a comunicarse libre y privadamente con él durante la investigación y el juzgamiento. Esto quiere decir que el procesado y su defensor, bien sea escogido por él, de oficio o público, no podrán ser incomunicados. Igualmente, dentro del derecho de defensa técnica, el procesado tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, y a impugnar la sentencia condenatoria, como también a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Precisamente dentro de su derecho de presunción de inocencia y en el ejercicio de su defensa técnica, el procesado y su defensor tendrá derecho a presentar pruebas, como también a controvertir todas aquellas que se alleguen en su contra. También tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El debido proceso.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Este debido proceso contiene un principio de legalidad por cuanto que ninguna persona en Colombia podrá ser procesada sino conforme a la ley existente al acto que se le imputa y también ante su juez natural o tribunal competente. Reconocimiento de la libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni privado de su libertad ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La Constitución Política de Colombia de 1991 nos indica que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley. Y precisamente en reconocimiento a ese derecho de libertad constitucional se desarrolló este principio dentro de la justicia penal militar, en donde a pesar de gozar de libertad personal o familiar o de una provisión para que el domicilio sea registrado o que la persona sea detenida, esto solo procede en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Quiere decir que solo mediante una orden de captura se podrá privar de la libertad a una persona o mediante una orden de allanamiento y registro podrá, en su caso, registrarse el domicilio de ésta, siempre con motivo previamente definido en la ley. Habeas corpus. Quien estuviere ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas contadas desde el momento de la solicitud y sin tener en cuenta el número de retenidos. Esto solo procede cuando la persona que se encuentre privada de su libertad considere estarlo de manera ilegal, en cuyo caso podrá acudir ante cualquier autoridad judicial, invocando este derecho de habeas corpus, el cual, una vez presentado, deberá resolverse en el término máximo de 36 horas sin tener en cuenta el número de retenidos. Imperio de la ley. Los funcionarios judiciales en sus providencias solo están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Esto quiere decir que todas las providencias que sean proferidas por los funcionarios judiciales deberán estar regidas por la Constitución y la ley. Y como criterio auxiliar está la equidad, la jurisprudencia de las altas cortes, los principios generales del derecho
y la doctrina. Publicidad. Los procesos penales militares serán públicos, salvo lo previsto sobre reserva sumarial. Finalidad esencial del procedimiento. En la interpretación del Código Penal Militar, el funcionario judicial deberá tener en cuenta que la finalidad esencial del procedimiento es la efectividad del derecho sustancial y de las garantías debidas a quienes en él intervienen. Esto quiere decir que es al funcionario judicial a quien le atañe realizar una adecuada y correcta interpretación del Código Penal Militar. Esto para garantizar la efectividad del derecho sustancial y las garantías a quienes en él intervienen. Antecedentes penales y contravencionales. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales definitivas tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. Esto quiere decir que las sentencias absolutorias y las providencias de auto inhibitorio y de cese de procedimiento no reúnen esta calidad de antecedentes penales y contravencionales. Corrección de actos irregulares. El funcionario judicial está en la obligación de corregir sus actos irregulares con respecto de los derechos y garantías de los sujetos procesales, siempre que por disposición legal no esté obligado a decretar la nulidad. Esta corrección de actos irregulares aplica solo para las vulneraciones de los derechos y garantías de los sujetos procesales, a menos que se haga necesario decretar la nulidad por violación a los derechos y garantías. Restablecimiento del derecho. Las autoridades judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del hecho punible y se restablezcan los derechos quebrantados. El fin primordial es el restablecimiento del derecho. Esto es lo que pretende la norma, que los derechos quebrantados sean restablecidos, y para ello le otorga a las autoridades judiciales que tomen las medidas necesarias para que cesen tales efectos. 2 instancias. El proceso penal militar tendrá 2 instancias, salvo las excepciones legales. Non reformatio impeius. Es un derecho del cual goza toda persona condenada y consiste en que el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando éste sea apelante único. El indubio pro reo. Toda duda que surja en el proceso se resolverá a favor del sindicado cuando no haya modo de eliminarla. La duda podría ser, por ejemplo, sobre la responsabilidad penal del procesado. También podría llegar a ser por la ocurrencia del delito, eventos estos en los cuales siempre se deberá resolver a favor del sindicado.
Lealtad. Las personas que intervienen en el proceso penal militar están en el deber de orar con absoluta lealtad con los restantes sujetos procesales e intervinientes en el proceso. Este es un deber que cobija no solamente a los sujetos procesales, sino que también a todo interviniente. Imparcialidad. Los funcionarios judiciales actuarán con absoluta imparcialidad dentro del proceso. Este, a diferencia de la lealtad, le corresponde exclusivamente a los funcionarios judiciales. Esto nos indica que los funcionarios judiciales dentro de las actuaciones deberán ser imparciales, mientras que los sujetos procesales y demás intervinientes dentro de la actuación deberán actuar siempre con la absoluta lealtad. Gratuidad. La actuación judicial no causará erogación alguna a quienes en ella intervienen, es decir, es completamente gratuita. Oficiosidad. La acción penal se iniciará y adelantará de oficio, salvo que la ley exija querella o petición especial. Independencia y autonomía del juzgador. Los miembros de la fuerza pública en ningún caso podrán ejercer coetáneamente las funciones de comando con las de investigación, acusación y juzgamiento. Esto se hizo precisamente para separar las funciones de mando con las de la de administración de justicia. Jerarquía. Ningún miembro de la fuerza pública podrá juzgar a un superior en grado o antigüedad. Real intervención en el proceso. Los sujetos procesales en el proceso penal militar tendrán derecho a controvertir los medios probatorios, a impugnar las decisiones y a realizar las demás actuaciones que en desarrollo de este principio autoriza la ley. El sindicado dentro de la actuación penal militar tiene derecho a controvertir los medios probatorios, tiene derecho a impugnar las decisiones y a realizar las demás actuaciones que en desarrollo de este principio autoriza la ley. Sin embargo, los demás sujetos procesales, como por ejemplo Ministerio Público y parte civil dentro del proceso penal militar, tienen estos mismos derechos, pero se le llama real intervención en el proceso. Unidad procesal. Por cada hecho punible se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones constitucionales y legales. Los hechos punibles conexos de competencia de la justicia penal militar se investigarán y juzgarán conjuntamente. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte los derechos y garantías fundamentales. Cuando en la comisión del hecho punible intervenga una persona que deba ser juzgada por una jurisdicción diversa de la penal militar, se romperá
la unidad procesal. Prevalencia de las normas rectoras. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición y serán utilizadas como fundamento de interpretación. Fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares con arreglo a las disposiciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado. Fuerza pública. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Investigación y juzgamiento de civiles. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. Delitos no relacionados con el servicio. En ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional de la gente con el servicio. Legalidad. Ningún miembro de la fuerza pública podrá ser procesado, juzgado o condenado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le atribuye ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Tampoco podrá ejecutarse pena o medida de seguridad en condiciones diferentes a las establecidas en la ley. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. Favoralidad. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para los que estén condenados. Analogía. La analogía solo se aplicará en materias permisivas. Igualdad. La ley penal militar se aplicará a los miembros de la fuerza pública sin tener en cuenta circunstancias diferentes a las establecidas en la Constitución y la ley. El funcionario judicial tendrá especial consideración
cuando se trata de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito en relación con los miembros de la fuerza pública que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política. Prohibición de doble incriminación. A nadie se podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Principios de las sanciones penales. La pena en materia penal militar tiene como función la prevención general y especial, protectora y reinserción social. Las medidas de seguridad persiguen fines de protección, curación, tutela y rehabilitación. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Juez natural. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando cometan delitos contemplados en el Código Penal Militar u otros en relación con el servicio, solo podrán ser juzgados por jueces y tribunales establecidos por el Código Penal Militar e instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible. Integración. En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas por el Código Penal Militar, son aplicables las disposiciones de los códigos penal, procesal penal, civil, procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de la justicia penal militar. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral del Código Penal Militar. Conducta punible. Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política y en la ley. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley. Culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalece sobre los demás
e informan su interpretación. Con esto culmino los principios rectores que consagra el Código Penal Militar.